Y estamos en los capítulos finales de esta novelita de los Ryzen 9000 quemados. Vamos a hablar de esto en este video porque aparentemente hay un final feliz o podría estar continuando esta pesadilla. Miren, se le ha tirado Steve de Gamer Nexus a la gente de ASRock y estas caritas, ustedes saben, saquen sus conclusiones. Esas caritas yo no paro de reír con esta imagen. De verdad se le ha complicado. Miren, ¿qué pasa con esto? Ustedes saben que estos temas, aunque no son cientos de miles, son unos tantos pocos. Vamos a calcular cuánto representa esta pérdida a los usuarios que posiblemente ahora tenga que correr ASRock con esta responsabilidad. ASRock y AMD que se pongan de acuerdo. El usuario no debería perder dinero. Para que sepan, Steve se le tiró igual que Brian se le tiró al hub en el Computex a la gente de ASRock y se le ha tirado a todo el mundo ahí, güey, ¿qué es lo que? El PM, ¿dónde está? El Product Manager, güey, espérate, güey, fulano, te llaman a ti. Y aquí Steve ha podido hacer una entrevista directamente con el Product Manager encargado de la división de motherboards ASRock, y esto ha sido bastante positivo porque hemos obtenido ya respuestas finales con respecto a este problema. Aquí el pana le dice, oye, podemos hablar adelante y no grabe, loco, espérate, vamos a hablar primero y después grabamos. Esto ha sido bastante bueno y a eso yo digo que yo a veces no estoy de acuerdo con Steve. A veces él tiene algunas opiniones, yo, ¿verdad? No tenemos que siempre estar de acuerdo, pero hay que dársela cuando él hace las cosas bien. ¿Qué pasa? Finalmente él se ha sentado con ellos y han estado hablando con respecto a esta situación y cómo ASRock va a responder a estos usuarios que han estado perdiendo estos CPUs. Les reitero, la última vez que vimos estos números fueron alrededor de 157 potenciales Ryzen 9000 X3D quemados, y aquí Steve fue más puntual haciendo preguntas para determinar cuál es la causa raíz de estos problemas. Cuando fue Brian no pudo grabar a nadie allá en ASRock. Él compartió los alegatos de ASRock, pero no se hizo nada como esto, y ahí se dieron algunas patadas de ahogado que es normal que los product managers deban hacerlo para no echarse toda la culpa. Tampoco le dijo nada sobre RMAs, lo cual era para mí grave y hablé de eso en otro video. Pero si nosotros calculamos rapidito en cuánto se traduce esas pérdidas, podemos calcular, vamos a decir, un 9800 X3D, ¿verdad? Hay otros CPUs también con X3D, hay otros CPUs que han estado siendo afectados, pero vamos a poner una media de $560, ¿verdad? Con el tema de los taxes y todo esto, y lo multiplicamos por 157 y ahí fácilmente hay alrededor de $90,000 que la marca se estaría ahorrando por no hacer RMA, y ahí hay una situación porque hay que determinar quién es el responsable. Cuando Steve le empieza a hacer preguntas, le pregunta específicamente, güey, ¿qué es lo que pasa? Bueno, ahí rápidamente el VP Chris Lee le dice, oye, no estamos diciendo que el problema se produzca por AMD, nos hemos dado cuenta que hay unos series en el PBO que están fuera, que está pasando mucho voltaje y que esto ha estado afectando estos CPUs, y con esta nueva actualización de BIOS, esta última, este problema se va a resolver. Esto es lo que ellos dicen. Ellos creen que esto puede resolver el problema, pero a Brian le dijeron, mira, lo que pasa era que habían unos voltajes sombra también, y esos voltajes sombra nosotros no tenemos control de eso, y ahora gracias a AMD pudimos hacer el tuning, pero aquí no menciono nada de eso, porque yo he visto algunos usuarios que me han dicho, no, porque ellos dicen que han estado utilizando la configuración que recomienda AMD. Entonces, si eso es así, ¿por qué solamente le pasa a ASRock? O sea, es un tema de sentido común, porque solamente le pasa a ASRock esta situación. Mírenlo aquí, ellos le mencionan el tema a Brian de Test Jet City, le he dicho, óyeme, estos voltajes sombra ha sido un tema y ahora tenemos acceso a ellos. Entonces, esto solamente le ha estado ocurriendo a ASRock, poniéndolo a ellos en una posición diferente en torno a esto. Cosas que hay que entender es que ahora sí se va a atender aquellos casos que tengan un tipo de daño en estos CPUs. Así que si usted es usuario de ASRock, ha tenido alguna situación, vaya y acérquese a ellos y ellos van a estar resolviendo esta situación ya de manera particular. Ese dinero no va a quedar del lado de los usuarios. Aquí ya estas empresas deben de resolver el problema que han estado ocasionando, y ustedes saben que esto ha sido así desde siempre. Vimos el caso de Intel
Intel cuando se armó el lío. No, yo no he dicho nunca que utilicen el perfil de Asus, de MSI. Yo siempre he dicho que utilicen el Intel Baseline, la recomendación de Intel, pero óyeme, y obligó a los ensambladores que coloquen ese perfil en sus motherboards, tratando de resolver, tratando de disminuir el impacto. Pero es bien sabido para todos que los ensambladores de motherboards siempre tienen algunos perfiles de voltaje más altos, los cuales pueden sacar un poquito más de rendimiento, pero imagínate, maestro. Bueno, la cuestión es que para mí este momento se ha hecho justicia en este sentido. Hasta este momento no sabemos si mañana este problema continúe. A mí lo que me resulta bastante gravísimo es que ellos dijeron, mira, nosotros estamos al tanto de los problemas, pero tuvieron que tirársele Brian de Tech City. Oye, primero que se le queme ese CPU a Brian y Brian tirarse allá a ver qué lo que, porque él fue afectado, y luego tiene que tirarse Steve de Gamer Nexus para al final reconocer ya puntualmente y dar una declaración pública para decir, sí, sabemos del problema, nosotros vamos a cubrir los gastos, vainita RMA y todo esto. Y bueno, esta es la situación. Por eso le digo, no se pongan a estar apoyando compañías, dejen su adivinanza, dejen su luquera, porque las cosas son como son. Al final esos casi 100,000 dolitas se iban a quedar del lado del usuario y iban a seguir su camino normal, así, tranquilo. Entonces, miren, también a lo que yo le he estado diciendo a la gente, el tema de los precios MSRP es una vergüenza. Los precios MSRP de las GPUs, ustedes saben que eso no se respeta. Y he visto esto, ha sido bastante curioso. He estado viendo las 9070 que tengo aquí, la Power Color, la Reaper, que es un modelo, míralo ahí. Este modelo estaba supuesto a costar $549 y mira al precio que se comercializa. Meses después, vendido por Amazon. O sea, vendido por Amazon. Aquí podemos ver, míralo ahí. Esto es increíble. Mira los precios que tienen estas GPUs oficialmente vendidas por Amazon y mira la Red Devil, cuánto te costaría. O sea, estos son los precios y vemos aquí que la Hellhound te cuesta 700 dolitas y así sucesivamente. Estos son precios que no se respetan. No los respeta, señores, ojito, no los respeta ni AMD ni los respeta Nvidia, y deben saber que ellos, si buscamos una 5070, pasa lo mismo. Mira la mía aquí, MSI Gaming Trio, mira cuánto está costando, 714, una 5070. Esto es horrible, maestro, esto es horrible. Luego de este tiempo, mírala aquí, la misma, el mismo modelo, es el mismo modelo, es increíble. Obviamente cuando se compró día 1 la cuestión fue diferente. De hecho, aquí está, mira aquí arriba, esta es la 9070, la Reaper, mírala ahí, ahí está. ¿Y qué pasa? Que la gente no quiere entender esto. Ahorita salen las nuevas 9060 XT, esperemos que los precios sean mejores, esperemos esto. O sea, esto es algo que hay que tratar de respetarlo y la gente se pone a adivinar a veces, no, el MSRP que está más barata, pero cuando la veamos en las tiendas, cuando la veamos en las tiendas en línea, en las tiendas particulares, en los retailers, vamos a ver al final cuál es el precio. Si AMD ni Nvidia se disponen en lanzar una versión Founder que mantenga el precio MSRP, los board partners no van a tener ningún tipo de obligación para competir, y esto es algo sumamente grave que la gente no ha estado captando, no ha estado entendiendo. También debes saber que cuando lanzan una GPU con 16 GB de VRAM, la VRAM le sale sumamente barata a ellos, pero el ensamblador le va a meter el precio porque saben que esta es la que va a valer la pena. A esa GPU le van a meter un poderoso aumento de precio, pero como saben, esta es la realidad, lo que hemos estado viendo. Al final mi intención es, y mi deseo grande sería en que te cueste lo más barato posible, que te cueste 299, realmente que te cueste eso, que te cueste 300 y algo bajito, la de 16 GB, pero la realidad es otra. Entonces nosotros tenemos que estar avistando lo que ha estado ocurriendo con respecto a estas GPUs, porque cuando vimos estas pruebas sintéticas vi mucha gente también adivinando, no, porque este no es el escenario de gaming, pero las pruebas sintéticas se realizan para ver la full capacidad de la GPU con estas aplicaciones. Obviamente los videojuegos, recuerden que el ray tracing en un videojuego puede ser más demandante que otro, por eso están aplicaciones como 3D Mark, que tiene módulos como Port Royal, donde se pueden probar las capacidades de las GPUs. Miren esta función que se agregó DLSS 4 en 3D Mark para probar el mismo. O sea, hay diferentes escenarios para probar las diferentes capacidades de las GPUs. Hay algunas que pueden hacer benchmarks para ver el rendimiento en ray tracing a full capacidad. Como les menciono, estas son pruebas sintéticas
sintéticas no representan el escenario de gaming particular, pero la idea es que si la vemos en estos benchmarks sintéticos, por lo menos uno espera que esta GPU supere una GPU de pasada generación que era bastante potente. Uno esperaba que la superara, esa es la expectativa. Más sin embargo, ya como les digo, la realidad es otra, pero al final ustedes saben que lo determinante son los precios. Este tema del branding, este tema hay que considerarlo, el tema del rebranding, hay que considerar esto porque también me gustaría ver algún tipo de GPU que se pueda situar por aquí. Una GPU que se sitúe por aquí sería bueno, un precio accesible. ¿Cuál sería esa GPU? Si esta está situándose por aquí abajo, ¿cuál sería? La 9060 XT de 16 GB. ¿Cuál sería esta que ocuparía aquí en este punto? ¿Cuál sería? Entonces, esa es la idea, señores. Y nada, un abrazo, cuídense mucho y manténganse activos en los últimos videos del club. Espero que me entiendan, me dejen un like y cualquier pregunta, inquietud, lo leo y les respondo. Y ustedes saben, nos vemos luego. Chao, chao.